Buenas tardes, les sean nuevamente bienvenidos ahora al tercer seminario web de la serie de este día, organizado por la revista Metal Forming Magazine y la PMA. Mi nombre es Rodolfo Marroquín y me complace fungir como moderador el día de hoy. Antes de dar inicio y presentar al ponente el tema de hoy, me permite dedicar un par de minutos para repasar algunas de las funciones y de la funcionalidad sobre este evento en vivo. Debido a que la sesión de hoy será grabada para archivo, todos los participantes se encuentran en modo solo escuchar. El ponente y los otros participantes no podrán escuchar audio alguno desde sus respectivas ubicaciones durante el programa. Sin embargo, ustedes se podrán comunicar con nosotros en el transcurso del programa cambiando a su opción de retroalimentación que se localiza en la parte superior derecha de su pantalla. Favor de notificarnos si requieren de asistencia, no reciben audio o desean que el ponente aminore el paso. Para probar esta función, les pido de favor que en este momento cada uno de ustedes cambie su opción de retroalimentación a amarillo. Gracias. Ahora, por favor, regresen a su opción de retroalimentación a verde. También tendrán oportunidad de hacer preguntas escribiéndolas en el panel de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Una vez que dicha pregunta se haya aceptado, podrán hacer otra pregunta si así lo desean. Este proceso puede demorar algunos minutos si se reciben varias preguntas a la vez. El ponente dará respuesta a las preguntas que permita el tiempo asignado de aproximadamente 15 minutos en cada una de las presentaciones del programa. Para poner a prueba el panel de preguntas y respuestas, favor de escribir el número de participantes de su empresa en este seminario web. Gracias. Slide. Aprovechamos también este momento para darle las gracias a los patrocinadores de estos seminarios web: Co Press Equipment, Nidec Press and Automation y Komatsu American Industries por su apoyo para la realización de los mismos. Por último, nuevamente, debido a que se grabará esta presentación, quiero también hacer desconocimiento que el seminario web será archivado y pronto estará disponible en nuestro sitio internet en caso de que deseen verlo nuevamente o deseen compartirlo con sus compañeros. Slide. Como recordatorio, he aquí todos los seminarios que a presentar durante esta serie de 4 días y de los ponentes correspondientes. Una vez que se haya concluido con la serie, ustedes, los participantes, podrán verlos en nuestro sitio de internet y les enviaremos un enlace para que tengan acceso a ellos. Ahora es el momento de dar inicio al seminario web de este día con el primer tema sobre selección de prensas, servo, mecánica o hidráulica, presentado por el ingeniero Enrique Domínguez, gerente regional de Stantec. Él es responsable de la venta de prensas mecánicas y equipos auxiliares a través de una excelente atención al cliente en la industria del conformado de metales en México. Cuenta con más de 15 años de experiencia relacionado con el mundo de la fabricación de estampados, logrando ventas exitosas y ganando participación en el mercado en compañías de clase mundial. Ha iniciado operaciones de ventas locales para 2 empresas de estampado americanas en México, incremento de la cuota de mercado para un fabricante líder mundial de equipos de automatización, de prensas y proyectos llave en mano para el área de prensas en México. Experiencia de arranque de planta de una de las mayores empresas privadas de estampación en México. Experiencia previa en gestión de proyectos en la industria automotriz, antes de incursión en el sector de prensas y estampado. Dejo con ustedes al ingeniero Domínguez. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. El objetivo de este seminario, como lo comentábamos, es ofrecer una visión general de las prensas mecánicas estándar y las prensas servomecánicas, abordar algunos de los puntos fuertes y débiles de cada una y compararlas. Y al final, el objetivo es que usted piense en sus aplicaciones actuales, su presupuesto y las necesidades futuras y determine así qué prensa es la más adecuada para su compañía. Y bueno, vamos a empezar a ver las características básicas de ambos tipos de prensa. Una prensa mecánica tradicional emplea un motor eléctrico estándar con la cual acciona un volante
Este es el volante, que almacena la energía de trabajo y después lo pasa a un embrague o freno para que después lo acople a los engranes y al cigüeñal que ven aquí. Y así transfiere la energía del trabajo del volante al carro y en última instancia al troquel y al material. Esto es, digamos, el sistema convencional de las prensas mecánicas. Ahora veamos las características básicas de una servoprensa. Una servoprensa emplea servomotores que reemplazan el volante, el embrague y el freno que veíamos en las prensas mecánicas tradicionales. Así, la servoprensa usa toda la energía de trabajo con servomotores. Si se fijan, aquí ya no hay embrague, ya no hay volante, todo va directo. Y bueno, la ventaja que ofrece este tipo de prensas es la versatilidad que tiene, por ejemplo, una prensa hidráulica a velocidades más bajas. Y también puede acoplar partes o aplicaciones de una prensa mecánica tradicional. Vamos a considerar dos conceptos importantes a la hora de elegir una prensa: tonelaje y energía de trabajo. El tonelaje de la prensa, en el que está el rango de la prensa en el que está definido, sea 100, 200, 1000 toneladas, y la energía de trabajo de la prensa no son lo mismo. Y ambos conceptos deben de estar considerados cuando se selecciona o se trabaja en una prensa. El tonelaje. El tonelaje nominal de una prensa mecánica es la carga máxima que puede ejercerse en funcionamiento continuo sin causar daños a la estructura de la prensa o al accionamiento. Este tonelaje es un valor fijo y está determinado en una posición de la corredera justo por encima del centro de gravedad en la parte inferior, o bottom dead center. El tonelaje disminuye a medida que aumenta la distancia desde este punto muerto de la parte inferior, porque el ángulo del brazo de la palanca tiene una ventaja mecánica reducida. Más arriba de la carrera, ahorita lo vamos a ver. Este es el rango donde tenemos el tonelaje. Como ven en un engranaje, en el cigüeñal, cuando baja esta área donde tenemos la mayor energía en una prensa, es la parte de abajo, llegando al bolster. En la siguiente slide vamos a ver la curva de tonelaje disponible para que quede claro dónde está la tonelaje total en las prensas. Como vieron, cuando el cigüeñal gira y da toda la vuelta mecánica, hay una relación entre la fuerza y la distancia que no va a ser lineal. Y en esta gráfica podemos ver que entre más cerca está de pegar al bolster, más cercano a la carrera al final, es donde tiene el mayor tonelaje. Esta es nuestra zona de tonelaje. Ahora veamos este concepto, la energía de trabajo.
donde la capacidad del tonelaje es la mayor carga que puede soportar una prensa, la energía de trabajo es la capacidad de las cargas aplicadas por la prensa a la distancia a través de la cual se aplican las cargas. Es decir, trabajo es la fuerza por la distancia. El volante de inercia es el dispositivo de almacenamiento de la energía del trabajo. Suministra la energía del trabajo durante la parte del trabajo en la carrera, mientras el motor eléctrico restablece la energía de trabajo y mantiene la velocidad del volante durante la parte que no hace el trabajo de la carrera. Si el volante de inercia se ralentiza demasiado, es decir, bajan la velocidad, la prensa se puede atascar y es cuando se pueden producir daños en el motor o en el tropel, que es lo que no se requiere. El motor principal y sus conexiones eléctricas deben de generar la suficiente potencia para suministrar las necesidades de energía de trabajo del volante. Y dependiendo del trabajo que se realice, la carrera de la prensa debe determinar una cantidad de energía. Por ejemplo, las operaciones de embutición profunda consumen grandes cantidades de energía en la prensa por sus largas distancias de trabajo, la carrera que deben de llevar la máxima potencia. Y es por eso que en aplicaciones así, las prensas hidráulicas son las ideales. Si ven aquí, la curva está inversa, a menor golpes por minuto, a menor velocidad, la energía es menor. Por eso es importante hacer esta distinción de la energía de trabajo y el tonelaje. Como un rápido resumen, una prensa mecánica tradicional tiene una longitud de carrera fija y entre las ventajas que tiene es que tiene las velocidades más altas de producción. Cuando se trata de piezas relativamente planas, con requisitos de conformación o formado que no son muy profundos, y generalmente se procesan en bobinas a través de troqueles progresivos y en algunos casos en transfer a través de blanks con otros mecanismos como Leap Motion que nos dan oportunidad de mover toda la automatización. Y la servoprensa tiene mayor versatilidad que la prensa tradicional porque las velocidades de producción a menudo se igualan o superan a las mecánicas y con la ventaja de que la carrera o el stroke y la velocidad son programables y nos permiten un sinfín de carreras diferentes para manejar mucho mayor variedad de troqueles, tipos de piezas mucho más complejas, formados, embutidos más profundos, nos ayudan a tener automatización y operaciones secundarias en el troquel mucho más fácil y las velocidades de producción están muy optimizadas. Esta sería la ventaja de la servoprensa respecto a una prensa mecánica tradicional o a una hidráulica, la versatilidad. Independientemente del tipo de accionamiento del mecanismo, las servoprensas funcionan con programas de control que están específicamente diseñados para crear una gran variedad de perfiles de carrera, como partes que son compuestas, que tienen algo formado, algo embutido profundo, perforación y blanking o punzonado. También nos permiten estampar materiales
que requieren algún tipo de calentamiento y formado en general. Esta es la gran ventaja que tienen las prensas servo. Y estos son algunos de los perfiles que ya vienen programados estándar en la mayoría de los fabricantes de prensas servo. Esto nos permite una gran personalización y un mejor manejo de nuestra variedad de piezas que tenemos para producir una prensa servo. Vamos a ver ahora un pequeño video donde se puede ver exactamente cómo baja y cómo el slide en una prensa servo. Bueno, creo que en el video quedó bastante claro cómo las curvas ya programadas, que también se pueden editar, nos muestran cómo funciona la prensa servo, ¿no? Si observaron el feeder mode, se parece mucho al warm forming, donde el slide se queda bajo un tiempo en lo que se calienta el molde o entra alguna operación secundaria o la automatización o la alimentación. Entonces, nos permite una gran variedad de operaciones y esa es la gran ventaja que tienen las prensas servo. Vamos a resumir las características de una servoprensa mecánica. Como ya resumimos primero las de la prensa mecánica tradicional, tiene una capacidad de tonelaje total, o rating point, cerca del punto muerto inferior, o sea, abajo también en la carrera, igual que una mecánica. Pero la diferencia es que tiene los perfiles de carrera programables y variables, con un control preciso de la posición y el movimiento variable del carro en todo el rango de la carrera, a diferencia de una prensa mecánica, que la mayoría son de stroke fijo, una carrera fija. Aquí nosotros podemos controlar la altura de esa carrera. Tenemos un control variable y preciso de la velocidad de la corredera, el slide, incluso de un mismo ciclo dentro de la prensa, y eso ya lo pudimos ver en el video, ¿no? La energía de trabajo es completa, incluso a velocidades lentas.
Es decir, no vamos a tener problemas de atascos como en las prensas mecánicas convencionales. Y ahora quiero darles una breve resumen, una comparativa para que quede más claro la diferencia entre las prensas mecánicas y la turboprensa. La capacidad de tonelaje por la misma mecánica del engranaje, cómo está diseñada una prensa mecánica. Está solo cerca del punto muerto inferior. En este punto son iguales la servoprensa, porque al final la servoprensa sigue siendo una prensa mecánica, pero con servomotores. La prensa mecánica obviamente tiene una simplicidad de configuración y funcionamiento, es como el caballito de batalla en todas las prensas de estampado. La servoprensa tiene simplicidad de configuración y funcionamiento, si se requiere montar una pieza relativamente sencilla, pero como vimos es capaz de configuraciones muy complejas también, que nos permite una gran variedad de piezas de diferente formado y diferentes materiales. Esa es la ventaja que tiene la servoprensa. Obviamente la prensa mecánica es de alta precisión, repetibilidad y alta velocidad. Y en la servoprensa tenemos mayor precisión. La prensa mecánica es la que proporciona las mayores velocidades de golpeo en trabajos sencillos y relativamente planos que no tienen formados muy complejos. Y la servoprensa tiene la ventaja de la configuración a través de la programación de los perfiles para ejecutar piezas complicadas y en los rangos de producción más altos para ese tipo de piezas. Si vieron en el video el modo péndulo, esa es la ventaja de la servoprensa. En piezas relativamente sencillas puede tener las mismas o incluso más altas velocidades que una prensa mecánica tradicional. La longitud de la carrera fija del stroke, la mayoría de los fabricantes la manejan así. Hay todavía algunas opciones de strokes que se pueden ajustar, pero la tendencia de la mayoría de los fabricantes es un stroke fijo. Y acá con la programación en la servoprensa, la carrera es variable. Acá tenemos control preciso del movimiento y las variables del carro en toda la longitud de la carrera. Tenemos control preciso de todo el movimiento de la carrera. La velocidad del golpe es fija y está definida dentro del ciclo de la prensa, es decir, todo depende del ángulo del cigüeñal y la medida que este gira, ¿no? Es fijo el mecanismo. Y acá son variables que también podemos ajustar en la servoprensa. Y por ende la energía de trabajo depende de la masa del volante y de la velocidad en la prensa mecánica. Tenemos en la servoprensa la energía de trabajo completa, incluso a velocidades lentas, a bajos golpes por minuto, ya que toda la energía de trabajo la suministran los servomotores. Y vamos concluyendo. Esto creo que puede ser una guía útil para que usted determine cuál es la prensa que requieren en sus nuevos proyectos. Cada vez vemos una industria con mayor complejidad de materiales, altas resistencias, diferentes tipos de materiales en otras industrias, la electrónica, la automotriz. Entonces, para responder a estos retos, creo que esta guía les va a ser útil para determinar qué prensa es la que ustedes requieren y primero, identificar qué requerimientos
para saber qué es la prensa adecuada que necesito. Lo más importante es la aplicación. Si es una pieza relativamente sencilla, pues la prensa mecánica seguirá siendo la opción. Si es una pieza de embutido profundo, tal vez una hidráulica, ¿no? Pero ahí está otra variable, el volumen de producción o la velocidad. Si el volumen de producción es alto para una pieza de un embutido relativamente complejo formado, probablemente la prensa servo sea la mejor opción. La longitud de la carrera, ¿no? Si usted maneja piezas complejas con diferentes tamaños de troqueles y materiales, eso es otra variable que hay que considerar para escoger una prensa. La altura del troquel, el tamaño de la bancada o del bóster y de la corredera del slide. El ajuste del mismo slide. El tipo de bastidor, si es una prensa C, se requiere mayor precisión, requiere una prensa con un marco rígido. Y la línea de alimentación va a ser por blanks, va a ser por robot, 3D, 2D, va a ser un sistema de alimentación con retrofit o no, un servoalimentador, va a requerir automatización y a qué grado de automatización. Todo esto es una variable que hay que considerar al identificar la prensa que necesitamos en el proceso. Y así concluimos. Muchas gracias. Rodolfo. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchan. Por favor, Rodolfo tuvo fallas de comunicación. Entonces, ya estás ahí, Rodolfo. Ya, si me disculpas, ya lo recuperé el audio. Discúlpame. Aquí tenemos un par de preguntas. Perdón, discúlpame, Enrique. Sí. Un par de preguntas por el ingeniero Miguel Hernández, en la cual menciona, en la foto anterior, ¿qué componente, esto fue al principio, qué componente es el que se ve arriba del servomotor? ¿Es el freno? A ver, permíteme. ¿Del servomotor? Sí, y una disculpa a todos porque se... Es el contrabalance.
¿Sí me escuchan? Bueno. ¿Me escuchas, Enrique? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Estamos teniendo fallas de comunicación con Rodolfo. Eh, yo obviamente no tengo acceso a las preguntas y en cuanto Rodolfo vuelve a subir, entonces terminarán las preguntas. Pero para la gente que está allí, ¿puedes explicar un poquito cuál es la diferencia, como dijo el caballero que hizo la pregunta, en la parte superior de una prensa servo? ¿Cuál es la diferencia entre un servo y un mecánico? ¿Cuáles son los componentes si lo vemos desde el punto de vista de que uno al lado del otro, los dos se ven iguales, pero hay algo, los componentes arriba en una prensa servo son diferentes que una prensa Claro, mecánica? ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? claro, sí. De hecho, vamos a regresar al slide. ¿Todavía ven mi pantalla? No, déjeme pedirle a Ali que te dé la presentación. Mientras hagan el cambio, eh, Enrique, empieza a explicar la diferencia Sí, entre los dos. la diferencia principal es que en las prensas mecánicas tradicionales tenemos el volante, el clutch, o el embrague, pues, donde se acoplan al mecanismo siguiente, que pueden ser los engranajes y el cigüeñal. Y esa es la ventaja principal con la servoprensa, que del servomotor va a un piñón y ahí va al engranaje principal, y de ahí, supongo la pregunta de el ingeniero Hernández, la parte de arriba es el contrabalance, pero del engranaje principal pasa directo al slide. Entonces, como simple observación, una gran diferencia de una prensa servo y una prensa mecánica es que la prensa servo no tiene freno y embrague tradicional, Correcto. solo tiene un arranque por medio de correas o de cadenas o de cualquier otro tipo. ¿Es así? Así es, del servomotor pasa directo a un piñón, y no tiene el volante y exactamente el embrague tradicional que tienen las prensas mecánicas. Correcto. Y salió una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tonnage rating o límite de capacidad? ¿Es lo mismo? Sí. Bueno, otra pregunta, ingeniero. Ingeniero Oscar Miguel G. ¿Cómo es que la servoprensa varía la longitud de la carrera? En base a los perfiles ya programados, y esos perfiles se pueden editar, porque aquí veo que también hay otra pregunta que va en el mismo sentido, de si cada perfil de movimiento se puede editar. Es correcto, en el video no se mostraba, y eso lo tienen la mayoría de los fabricantes. Sobre los perfiles ya establecidos, se determina el tiempo que va a estar en cada fase, en cada etapa del perfil. Bueno, voy a mostrar mi pantalla. Este es el esquema que preguntaban hace rato, ¿no? Del servo, pasa al piñón, y después va al contrabalance,
al engranaje principal, y ya es como se transmite la fuerza en la servo, a diferencia de las mecánicas, ¿no? Que las mecánicas tenía todo este volante, el embrague, y después el mecanismo principal, y pasaba así al carro. Bueno, ahora volviendo a las preguntas del perfil, sí, se pueden editar los movimientos y los tiempos del perfil en una prensa servo. Ok. Otra pregunta, ¿qué calidad de maquinado GIS se usa en las prensas Stantec mecánicas convencionales comparativa con las prensas Stantec servo? ¿Estándar qué, perdón? Permíteme. ¿Qué calidad de maquinado GIS se usa en las prensas Stantec mecánicas convencionales comparativamente con las prensas Stantec servo? El mismo. Todas nuestras prensas son bajo el estándar GIS. Todas son iguales. Sí. Bueno. Otra pregunta. En su slide de diferencias entre prensa mecánica contra servo, usted señala que la velocidad de la prensa mecánica depende del ángulo del cigüeñal, pero esto no es cierto, ya que depende simplemente de la velocidad presente en el motor eléctrico aplicada al volante a través de las bandas. Ok. Bueno, en todo caso, pues con eso serían las preguntas que tenemos hasta este momento, ingeniero. ¿Verdad? Te agradecemos mucho tu presentación y con esto procederemos ahora al segundo tema del día de hoy. Muchas gracias y nuevamente les ofrezco una disculpa por mi silencio, pero mi línea como que falló un poco. Sí, no, gracias. En este momento pasaremos al segundo. En este momento pasaremos al segundo tema de hoy, que trata sobre control de calidad en la sala de prensas, que será presentado por Robert Braswell, a que muchos de ustedes ya conocen. Él es asociado senior de Consultamex y ha estado trabajando dentro de la industria de conformados en metal por más de 20 años como experto en productividad, seguridad y reducción de costos. En esta presentación intensiva, Braswell proporcionará todas las recomendaciones sobre mantenimiento preventivo que los estampadores en metal necesitan saber con el fin de asegurar que sus prensas funcionen eficientemente y con un mínimo de tiempos caídos y de costos. Los asistentes aprenderán qué es el mantenimiento preventivo, cómo inspeccionar todos los componentes de una prensa y cómo identificar problemas relacionados con el paralelismo, especialmente los rodamientos, guía del carro, sistemas de embrague y freno y más. Con ustedes, Robert Braswell. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero complementar lo que dijo Enrique sobre los servoprensas, porque tienen grandes ventajas. Si estuvieron con nosotros el martes, hubo un comentario de que en las mañanas tenemos el shut height a cierto punto, pero durante el día, como va calentando, va estirando los componentes metálicos y así cambia el shut height. Una de las gran ventajas de la servoprensa es que al momento de empezar a cambiar o apretar más el shut height, el sistema de un servoprensa lo sabe y ajusta durante el golpe para abrirlo de nuevo para compensar por ese cambio de temperatura. Entonces, son beneficios afuera de una prensa tradicional que tenemos porque no tendríamos que ajustarlo físicamente. El control lo hace con la prensa servo. Y bueno, eso quería hacer ese comentario. Como dijo Rodolfo, mi nombre es Bob Braswell, soy el presidente de CNI nuestro enfoque es y la razón por qué hacemos estos seminarios es para ayudarlos a producir más piezas de calidad en menos tiempo. Ese es mi meta personalmente y la de la empresa. ¿Por qué? Porque sabemos que produciendo más piezas de calidad en menos tiempo vamos a tener mayor utilidad que esperamos que la empresa lo comparte con
con su gente. Y no sé dónde estaba la confusión, pero hoy voy a hablar acerca de calidad y los aspectos que afectan la calidad. Yo tengo una presentación de más de medio día sobre lo que es mantenimiento y con gusto les puedo apoyar con eso, pero hoy el enfoque es lo de calidad. Si durante el transcurso de este seminario lo que van a ver es que hay estoy hablando de muchas cosas bajo un panorama básico. ¿Por qué? Porque es tan grande la información que que está relacionado con lo que les voy a compartir, que me tomaría mínimo un día completo y normalmente son 2 o 3. Y entonces lo que quiero que agarran de esto es las oportunidades que tienen para mejorar los procesos que tienen. Y en base a eso, tendrán, como verán al final, mi correo electrónico y con gusto, mándame las preguntas que tienen y con gusto les ayudo. Durante este seminario pueden hacer preguntas para que Rodolfo me los pide, pero les digo, va a salir tanta información en muy poco tiempo que estoy a sus órdenes después. ¿Qué pasó? Déjame ver, no quiere cambiar. Ok. ¿Qué influye en la calidad? Materiales, lámina, los rollos de acero, los blanks, todo lo que traen para ser producido, los equipos que mueven ese material, los troqueles que forman ese material y el proceso completo, cómo lo vamos a monitorear. Si estuvieron con nosotros el martes, hablé un poquito sobre lo que son procesos integrados. Parte de ser eficiente en una prensa o en un proceso de estampado es 100% tener procesos centralizados e integrados. ¿Por qué? Para así medir todo lo que estamos haciendo. Lo que vamos a ver es el efecto de los materiales y los equipos, los troqueles y el proceso. Y les voy a dar unos datos para ayudarlos en cada una de las áreas. En términos de los materiales, ¿qué afecta la calidad? Comba, plato, que en vez de que llega plano o sale plano del rollo, tiene una curva no del ancho, pero hacia arriba, como un plato. Protuberancia central, que son como olitas que están en la parte central. Eso es hecho por el mal proceso en la planta de la lámina. Extremo suelto o orilla ondulado es cuando las orillas no son paralelos, mueven y salen, y eso viene por el corte que hacen en la planta de la lámina. Paralelismo es cuando nos llega la lámina de un lado es 0.25 de pulgadas y del otro lado es 0.30. Y eso ocurre porque cuando estaba en el molino, cuando sacaban la lámina, no estaba bien ajustado los rodillos. Y laminación es lo mismo. Todo lo que ven, todo esto que ven es 100% relacionado al proveedor de la lámina. La laminación es que cuando ponen una capa sobre el otro para producir el espesor, empieza a separar y eso es problema del fabricante. Aquí les doy unas tolerancias básicos. Tengo muchos más, pero como ejemplo, en comba cortan una tira de 8 pies. Si la lámina es más ancho que 1.5, entonces tenemos que tomar en cuenta que media pulgada, solo permitimos media pulgada en 8 pies. Entonces tomamos la tira, lo ponemos sobre el piso y medimos de un lado hacia el otro
y vemos si la curvatura es más de media pulgada. Si es menos de 1.5 pulgadas, entonces es mucho menos, es un cuarto de pulgada. Los anchos también varían, pero si notan aquí, lo menos espesor y lo menos ancho de las tiras, el rango permisible es mucho menos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cortar una pieza delgada que una pieza ancha. En este caso, un espesor de un cuarto de pulgada con un ancho de 24 pulgadas, tenemos esto como una tolerancia. Necesitan checar esto y desafortunadamente, como está el mercado de lámina, hay mucha lámina que está saliendo que no cumple con estas tolerancias. Necesitan estar checándolo porque sí afecta la calidad cuando está dentro de la prensa. Imagínense que tienen el paralelismo mal, tienen un cuarto de pulgada de un lado y .30 del otro, van a tener problemas en términos que la pieza salga al espesor que debería. En términos de la lámina, ¿qué puede corregir el enderezador? Esto lo vimos el martes. Puede corregir solamente el efecto de enrolado, un poquito la curvatura y la torsión, pero no puede corregir estas. En base a los equipos, ¿de qué equipos estamos hablando? La prensa, la línea de alimentación, equipo periférico como monitor de tonelaje, die protection, transfer, robótica. ¿Qué influye su mantenimiento de todos estos equipos? El gran problema que he visto en los 31, 32 años que he estado haciendo esto es esta parte, y por esto doy un seminario completamente de mantenimiento, es donde no estamos haciendo el mantenimiento preventivo que deberíamos. Influye enormemente. Si quieren hacer una prueba y ustedes tienen un monitor de tonelaje, pongan un papel, solamente una hoja de papel adentro de la prensa y lo que van a ver es que esa simple hoja de papel sube el tonelaje por 1 o 2 toneladas. Una hoja de papel. Entonces, si una hoja de papel tiene tiene la habilidad de cambiar de 1 a 2 toneladas, imagínense cuando sale la rebaba o pedacitos de metal que quedan adentro de un troquel. O, peor, cuando cambian de troqueles, tienen piezas impregnadas en el bolster que cambia. Para ustedes que están contemplando comprar una prensa servo, cuando lo compran, cuando meten un troquel que ya están usando en una prensa tradicional, quítale todas las lainas al troquel. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que estamos compensando en base a desgaste del bolster, movimiento de las guías, movimiento de los bujes en una prensa tradicional. Y vivo anualmente con la pregunta, oye Bob, tenemos problemas, acabamos de comprar una prensa servo y estamos teniendo problemas con la pieza. Lo primero que les digo, mándame la foto y déjame ver cómo lo tienen. Y siempre veo las lainas que le han metido para compensar por áreas problemáticas en la prensa mecánica. Cuando los sacan del troquel, tienen una prensa servomecánica muy, muy preciso. Y ahora, como ya quitaron todas las lainas, ya el troquel se regresó a su forma original y de allí pueden empezar a modificar para que la pieza salga mejor. En el monitor de tonelaje, recuerda que estamos viendo equipo periférico, la prensa, los equipos. Lo que queremos asegurar es que estos tonelajes no salen de lo permisible, de las tolerancias que le hemos puesto. Aquí
límite alto es 85, límite bajo 72, este está en el medio, todos los estados están ok, no hay problema. Si queremos monitorear el inverso para asegurar que no estamos destruyendo la prensa, porque el tonelaje inverso es lo que destruye una prensa, le picamos aquí y vemos todo los números inversos. Siempre sale la duda, si sumo todo esto, no me da este número. ¿Por qué? Buena pregunta. Este número es el total, es el tonelaje máximo que se vio en algún punto. Y eso podría haber sido, esto llegó a 84, este llegó a 79, pero durante el golpe, cuando lo estamos viendo, esto es lo que vemos en los 4 canales. Y entonces el enfoque es esto. No este monto. Este monto es solamente para diagnosticar. Estos son para estar seguro que vamos bien en camino. Y lo que podemos hacer es checar. Este es un embutido, esto es un corte, sube y corta, por eso vemos el tonelaje que baja y rebota. Podemos tener los límites altos, los límites bajos de cada uno para revisar. Entonces, lo que queremos asegurar es que no baja y no sube sobre estos límites. Si se llega a alcanzar, nos manda un mensaje de paro. Recuerden que en un monitor de tonelaje siempre tiene que pegar el golpe para tener el tonelaje. Entonces, no es tie protection. Toman eso en cuenta porque hay mucha gente que vende monitores de tonelaje para proteger el troquel y no es para proteger, es para diagnosticar el proceso. En una prensa, lo que quiero que toman de esto es cuáles son los mantenimientos preventivos. Hay diarios, semanales, mensuales, bianual o anual. Diarios, guardas, cortinas de luz, dispositivos de seguridad, las botoneras o bimanuales, la operación del freno y embrague, presión y nivel de fluidos, equipo auxiliar y sistemas de lubricación del troquel. Si notan, la mayoría es relacionado a la seguridad. Por eso le tenemos que dar mantenimiento diario y un operador puede checar todo esto. Todo esto toma menos de 5 minutos en hacer, porque podemos checar todos estos incisos. Y la gente siempre me pregunta, pero ¿cómo checo esto? Operación del freno y embrague. Hago un golpe, veo el tiempo de enganche del embrague y veo el tiempo de frenado. Si todos están adentro de sus parámetros, seguimos. Mantenimiento semanal, componentes neumáticos, vacío de la acumulación de agua que están en los filtros reguladores. Checamos los filtros, el equipo de cambio de troquel, porque no queremos que se sueltan cuando tenemos amarrados los troqueles. Equipo de alimentación, vamos a checar para estar seguros que los rodillos están bien, no están desgastados, no están reanudados. Desgastes en las líneas. Tengo no sé cuántas fotos de líneas hidráulicas que están picadas donde el lubricante o la grasa no puede pasar por esas zonas. Necesitan checar todas las líneas, sistemas eléctricos y los selectores. Tengo fotos de un paro de emergencia donde al momento de parar la presa se cayó el botón. ¿Por qué? Porque nunca lo estaban checando. Y el sistema de sobrecarga. Si no tienen sistema de sobrecarga, el beneficio del sistema de sobrecarga es que si llegan a estar atorados abajo, se suelta con quitando la presión en la sobrecarga y así flota el RAM. Mensualmente vamos a checar todos los reguladores y switch de presión. El bolster, ¿recuerdan lo que les dije? Si tienen chatarra sobre el bolster y ponen un troquel sobre el bolster, va a impregnar esa rebaba o ese scrap adentro del bolster. Necesitamos hacer todo lo posible para eliminar eso.
Ahora sí vamos mensualmente a ajustar el freno. Y parte de un sistema integrado, lo que podemos ver es si empieza a subir el tiempo de frenado, en vez de ser 300 milisegundos, ya estamos alcanzando 350. ¿Por qué? Porque se está desgastando los brake pads, creo que se llaman balatas, en un freno. Lo mismo para un embrague. Por esa razón, queremos estar seguros de ver el tiempo de embragado. Cada uno de los controles que tienen deberían tener esto como mínimo en términos de la habilidad de leer el tiempo de frenado. ¿Por qué? Porque todo de seguridad se relaciona al tiempo de frenado. El drive, están bien las correas, tienen fisuras. Si tienen fisuras, necesitan cambiarlo. El motor y el volante, lo mismo aquí. Todo esto viene interconectado. Las levas rotativas, si tienen levas rotativas no encoder y resolver, estos necesitan checar para estar seguro que no hay desgaste en las levas, porque se desgastan después de tiempo y en inglés se llama cam followers. Los cam followers después de años ya dejan de correr bien y necesitan ser cambiados. Las válvulas duales, si ven lubricante o aceite saliendo del mofle, necesitan bajar la cantidad de aceite que están agregando al aire. Eso es una manera muy fácil de checar si tienen sobrealimentación de aceite en las líneas. Bandas, indicadores, tubería y lubricación de la prensa. Checan los filtros. Muchas veces veo las guías y si ven ranuras en las guías es porque una de dos cosas, no tienen suficiente lubricación o dos, está inclinado de un lado el RAM y está causando ranuras o cortes adentro de las guías. Necesitan checar eso o también puede ser que, perdón, que las guías están fuera de tolerancia. Y hablando de afuera de tolerancia, mínimo cada año, yo prefiero hacerlo cada 6 meses, es checar las guías, checar la perpendicularidad, la planicidad, el paralelismo, ver el piso. El piso se está rompiendo y necesitan calibrar los monitores de tonelaje. Como ejemplo, en paralelismo, esto es una milésima por pie. Entonces necesitan checar los 4 esquinas y en el medio para ver a dónde andamos. Lo que yo veo mucho es que esta zona, por estar metiendo los troqueles con montacarga, arrastra material. Entonces, si lo checan en el medio, como lo estamos viendo aquí, lo que van a ver es que de aquí para acá es más alto, hay más distancia que en la esquina. ¿Por qué? Porque metiendo los troqueles durante los años empiezan a arrastrar. Por eso es buena práctica tener los monitores, los cambios rápidos, ¿cómo se llaman? Las bolitas o los lifters que van en las ranuras T para levantar el troquel, montan el troquel sobre brazos y entra sobre los rodillos y cuando llega a su punto ya lo bajan y lo amarran y así no tienen el desgaste sobre el bolster. Todo esto lo van a poder tener y les doy esta información para su gente de mantenimiento. Estos son tolerancias normal y corriente para una prensa mecánica. Y el buje principal, el buje de la biela. Aquí viene una nota sobre cómo ver esto, las conexiones entre 6 milésimas y 8 milésimas. Y aquí vienen las tolerancias para el tornillo de ajuste y tuerca. Y todo esto toma nota porque son cosas que necesitan estar checando mínimo cada año. La temperatura para los bujes y los rodamientos, hablando de industria 4.0, si tienen la habilidad de monitorear esto,
esto lo pueden ver. Cuando empiezan a ver que sube la temperatura, ya automáticamente manda un mensaje diciendo que estamos teniendo un aumento en temperatura. No queremos llegar a más de 140. ¿Por qué? Porque empieza a causar problemas adentro de los bujes y los rodamientos. Los troqueles, ¿qué influye los troqueles en términos de la calidad de la pieza? Punzones, ¿qué pasa si se rompe uno? Los bloques de formado, ¿qué pasa cuando tenemos un embutido y se está desgastando y necesitamos afilar los bloques de formado? Vamos a tener piezas afuera de lo permisible. Especialmente si se rompe un punzón, ya no vamos a tener un agujero. Los cortadores, si se desgasta el punto del cortador, va a cortar y va a dejar rebaba en el corte. Los bloques para doblado, ellos también se desgastan y en vez de formar un ángulo perfecto, causa problemas dejando un ángulo más abierto, que cuando lo checa la gente de calidad dice, no, está fuera de especificación. Procesos adentro del troquel como soldadura o machuelos. Si tienen esto, ¿cómo lo están checando? Necesitan estar seguros que hay un machuelo o quedó si estuviera enfrente de ustedes, me dicen cómo decir tuerca. Si están soldando tuercas en el troquel, ¿cómo saben que la tuerca está allí? No lo saben. Tienen que tener un muchacho allí viendo todo el proceso o cuando sale la pieza. Los rieles para mantener la lámina. Si hay rebaba dentro de esos rieles, va a causar que se mueve de manera mala la lámina. Los pisadores o los sujetachapas necesitan asegurar que siempre andan limpios. El ajuste de cierre, como vimos el martes, temperatura afecta el ajuste de cierre. Entonces, tenemos que asegurar que estamos trabajando bien. Y la temperatura, obviamente, es componente del ajuste de cierre. Es especialmente como en áreas como Monterrey, donde en la mañana estamos a 18 grados y en la tarde estamos a 38. Todo esto es bien afectado. Ok. Todo lo que han visto, tengo un pasión para la mejora en procesos y parte de esto es el proceso que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Cómo vamos a monitorear y trabajar todo para asegurar que las piezas salgan bien? Porque lo que queremos es tener un operador que lo único que está haciendo es vigilando básicamente una o dos prensas para asegurar que no paren. ¿Por qué? Porque tenemos todo monitoreado con los controles de la prensa y de la línea completa. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Sí. Bob, discúlpame que te interrumpa, pero haciendo referencia al punto anterior, tenemos una pregunta que dice, en México usamos de manera formal el sistema métrico decimal. ¿Por qué nuestras dimensiones en sistema inglés al menos deberían colocar la equivalencia métrica, temperatura en grados Fahrenheit, por favor? Completamente. Ese comentario. Sí, no, y yo ando detrás de eso. Para nosotros que trabajamos afuera de los Estados Unidos, es lo más común para nosotros hablar en términos de milímetros y de Celsius, de temperaturas en Celsius, todo eso. Estoy completamente de acuerdo y yo ando empujando eso. Y si notan, para ustedes que han estado en la industria más de 20 años o mínimo 20 años, cuando empezaron hasta ahora, ya poco a poco la gente está empezando a cambiar o incluir los dos parámetros.
la parte inglés y la parte métrico. Muy buena observación. Incluso los controles, en los controles ya hay la manera de decir, quiero trabajar en unidades métricas o unidades inglesas. Antes de poder controlar cómo sale la pieza o cómo monitorear todas las piezas, necesitamos tener visibilidad dentro del proceso. ¿Y cómo lo hacemos? 100% deberíamos hacerlo con sensores, no con gente viendo el proceso. Y les hago este comentario. En 30 y pico años, anualmente me encuentro con gente donde tienen mínimo uno, normalmente 2 o 3, viendo el proceso para estar seguro que salga la pieza, que los componentes están saliendo como debería, o que una pieza no se cayó y no tienen que pegar el botón de paro de emergencia. Entonces, con sensores lo podemos hacer, y su selección y aplicación es crítico para asegurar que salga que estamos monitoreando bien las piezas. Para ustedes que tienen monitores de tonelaje, pueden usar detrás del monitor de tonelaje la habilidad de ver bien todo, no solamente el tonelaje completo, pero detrás de cada sensor, ver qué tonelaje se está aplicando en ese punto, como meter un punzón y detrás poner una celda de carga para medir tonelaje. ¿Por qué? Si se está desapilando el punzón, va a subir el tonelaje. Si se rompió, no vamos a tener tonelaje. Cualquier de las dos nos manda una señal al control de la prensa. Así evitamos el problema que salga la pieza afuera de tolerancia. Tenemos dos mayores tipos de sensores, digitales, y después vamos a ver los analógicos. Básicamente los digitales cambian de estado. Son dos valores, o están encendidos o apagados, o abiertos o cerrados. Como ejemplo tenemos lámina que está saliendo de un alimentador. ¿Y qué pasa cuando no tenemos lámina? La prensa sigue corriendo y tenemos que tener la habilidad de decir, ¿hay lámina o no hay lámina? Entonces, ¿está abierto o cerrado ese sensor? Y eso es algo muy básico. Déjeme regresar a este en un segundo. Quiero que... A ver dónde está. Es que no la tengo aquí. Lo vemos más tarde. Estos son aplicaciones básicas de algo digital. Usamos, en este caso estamos viendo donde aquí va a topar el material. ¿Llegó su posición, sí o no? ¿Está en su posición correcto, sí o no? En este caso tenemos un sensor viendo y está abierto cuando está el pistón, cuando está en su posición correcta. ¿Qué pasa cuando sobrealimentamos? Topó y empujó más. Entonces, el sensor está diciendo, oye, yo estoy viendo material cuando no debería, y del lado entrante. Entonces, nos manda una señal diciendo que lo vemos, y el control dice, tenemos que parar porque sobrealimentamos la pieza. Y lo opuesto es igual. Si no llegó completamente, el control sabe que no llegó y dice, oye, que nos quedamos cortos en la alimentación, tenemos que rectificar esto. Y esto es un ejemplo de el sensor está viendo si está o no está. Cambia de estado, y eso es parte de un proceso digital. Tiene que cambiar de estado en este caso, porque lo que estamos buscando es que ve algo y después no ve algo, ve algo y después no ve algo. Esto, en términos de pilotaje,
Esto es lo que pensamos que estamos viendo. Estamos checando el sensor, no hay lámina, pero lo que actualmente está pasando es esto, rebota. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta porque nos puede mandar fallas al control. Esto es otro tipo. Tenemos un sensor que lo único que está haciendo es emitiendo una señal, y si hay una fisura, esa señal va a pasar y topar con el sensor de abajo. Es una muy fácil manera de checar fisuras en cosas que son embutidos. Uso esto mucho en áreas como para los T1s que hacen los cárteres de aceite. Normalmente cuando tienen cárteres muy profundos, tienen problemas en las esquinas. Entonces es muy fácil de meter adentro del troquel el sensor para recibir y afuera el sensor para revisar. Y esto lo hacemos en camino de un lado para otro. Normalmente ponen una estación sin formado y lo checan allí. Y les estoy dando mucha información y todo esto, todos estos ejemplos son fáciles de integrar en los troqueles que actualmente tienen. Vamos a ver otras cosas que son más difíciles, pero les puedo ayudar con todo esto. Esta es otra manera de medir la pieza. Cuando está en su punto correcto, está bien, al final la pieza está bien, tenemos el ángulo de 90 grados y cuando pasa por el chequeo, vemos que no toca. Pero si está de menos, toca de un lado, y si está de más, toca del otro. Y entonces el control manda la señal diciendo, oye, tenemos problemas en la pieza. El ángulo está corto o hay un sobreángulo. También tenemos detectores de scrap. Queremos asegurar que no queda acá arriba, que está saliendo. Entonces hacemos cosas simples como un sensor digital de rayo, o también hay otros tipos de sensores digitales, donde hay un círculo y esto pasa por el círculo para decir, sí, salió. Porque lo que pasa muchas veces, se atorra aquí y uno después del otro sale y la lámina lo lleva, y al momento de troquelar se queda impregnado en la pieza. Y lo que pasa es que tenemos una pieza que no cumple con la especificación de calidad. Ok, sensores analógicas, perdón. Es obvio que soy gringo, entonces voy a meter mis patadas. Emiten un rango continuo de valores en respuesta a lo que les activa, como cantidad de luz, distancia al objetivo, la temperatura. Y lo que usamos las analógicas por lo normal es para checar dimensiones. Y para checar una dimensión tenemos que tener el equipo para medir. Y el gran beneficio de los equipos hoy en día es que han bajado los precios para poder hacer esto. Son muy accesibles los precios y los sensores para poder hacer todo esto adentro de los troqueles. Y les voy a dar ejemplos de lo que pueden hacer actualmente con los troqueles que tienen, y lo que pueden hacer en un futuro con cada troquel que compran. Yo siendo dueño de la empresa o el matricero, les diría, yo necesito que como mínimo me llegan los troqueles con sensores para checar, ¿hay lámina, sí o no? ¿Está en su posición, sí o no? ¿Se mueve correctamente, sí o no? ¿Hay pilotaje, sí o no? ¿Y salió la pieza, sí o no? Esos son cosas muy simples que si no lo tienen actualmente, lo pueden integrar en lo que tienen. Pero si yo estoy recibiendo troqueles de mi proveedor, siempre deberían venir con sensores.
Los sensores analógicos se usan para medir dimensiones y propiedad de la pieza. ¿Y qué quiero decir con propiedad de la pieza? Es, hay suficiente lubricante. ¿Cuál es la dureza? ¿Cuál es el ángulo de curvatura? ¿Cuál es el espesor de la lámina? Todo eso lo podemos ver. Y en muchos casos podemos modificar el proceso en medio de un golpe, después de un golpe, cuando la prensa sigue golpeando para ajustar sobre eso. Y lo vamos a ver. Esta es una altura la señal está buscando y está viendo dónde topa en la parte superior. Y así automáticamente lo vemos y decimos, sí, tenemos la pieza, sí está a esta altura. Perfecto. Aquí estamos midiendo dos, de lado y de altura. Los dos sensores están viendo cosas diferentes. ¿Qué tipo de sensores usamos? Los inductivos. Perdón, este es uno que el tipo anillo, donde el scrap puede pasar por ese anillo y lo revisamos. Esto lo podemos poner para checar si el pisador está en su punto correcto, que no haya rebaba adentro. Este es el ejemplo del scrap. Baja el scrap, cruza por adentro de esto y nos mandan la señal. Sí, sí lo vimos. Los fotoeléctricos son reflectados, la señal como vimos aquí refleja este tipo de ventana. Lo que queremos ver es que si pasa o no pasa lámina, como en una salida de piezas, lo pueden utilizar. Pueden usar esto para una pieza que está siendo botado, o en este caso podemos usar este tipo como para checar si la lámina llegó a su punto correcto. Los sensores están aquí y la lámina cuando llega a su punto, si llega corto, pega la parte frontal, si se va de más, topa con la parte final. Lo que queremos es que esté en el medio. Y los sistemas, el cable va al sistema de control y lo revisa. Ok, sistemas de visión. No sé cuántos de ustedes lo tienen, pero no es bueno, es muy bueno, pero no es muy barato. Entonces, ahí es donde van a tener muchos costos. Todo lo demás, un sensor tradicional cuesta entre 35 a 90 dólares por cada sensor. Para usar un sistema que lo puede vigilar es menos de 10,000 dólares. Entonces, invierten 10,000 dólares en el sistema, montan los sensores y ya tienen un proceso pero muy eficiente en términos de monitoreo. Ok, entonces ya vimos todos los tipos de sensores. ¿Cómo los vamos a monitorear? Necesitamos convertir la información que vemos en el sensor a unidades de ingeniería. Y normalmente es esto, de 0 a 10 voltios. Eso es tradicionalmente lo que vamos a ver en los sistemas de monitoreo. La razón por qué nos acoplamos a esto es porque si cambia algo en el proceso, es mucho más fácil acoplar a este estándar que a diferentes estándares como esto. Si no tienen otra opción y tienen que trabajar de 0 a 5 voltios o de 1 a 6 voltios, hay equipos, los controles de monitoreo que se adaptan y no les importa cuál es el tipo de salida. No les importa porque se ajustan automáticamente. No todos, pero hay empresas que venden los monitores que sí se adaptan. Ok, y
¿qué vamos a hacer con los sensores? Primero los vamos a calibrar, después tenemos que tener la ventana de revisión, cómo lo vamos a medir y los límites y acciones que queremos relacionado a los sensores y más para poder trabajar bien con la pieza, ¿cómo lo vamos a rastrear adentro del proceso? Ok, vamos a hablar de calibrando un sensor. Ok, ¿cómo lo vamos a calibrar? En este ejemplo estamos hablando esto es una pieza que llega a su punto. Nos permite más o menos 0.010 pulgadas. De una longitud, en este caso, una longitud de 1.010 da un resultado de una salida de sensores de 2.46 voltios. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya hicimos la prueba y sabemos que cuando está en su parte que no llegó a su punto es 2.46. Cuando llegó a su punto mínimo es en punto 99 y cuando llegó a su punto máximo es 1.010 y sale un voltaje. Usamos ese voltaje para calibrar el sensor y lo metemos adentro del control. A ver si tengo la foto. Lo metemos adentro del control para saber, aquí está, 9.9 volts, 5.9 volts, ya lo tenemos adentro de la escala. Y si notan, ¿cuál es el tipo de entrada? 0 a 10 volts. Recuerdan que les comenté que este es el más normal. Entonces ya sabemos los voltajes, cómo va a salir y cómo lo vamos a medir. Para un ángulo es lo mismo. Es cuando el ángulo está a 89.5 nos da un voltaje de 7.54. Cuando está más de lo permisible, que son 90 grados, es 2.46. Y lo que queremos es que la pieza siempre cae acá adentro. Entonces, tomando eso en cuenta, aquí tenemos todos los datos de la pieza. Y ahora que tenemos el sensor calibrado, ¿cuál es la ventana que vamos a utilizar? Tenemos que revisarlo adentro del golpe. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener, como en nuestro ejemplo de alimentación, vamos a medir la pieza, pero ¿dónde? Entonces, necesitamos poder ver lo que el sensor está viendo, pero en un punto clave. Entonces, como en este ejemplo dice, el ejemplo del ángulo de doblez, probablemente necesitamos medir el ángulo cuando la pieza está sujetada con el troquel en la parte inferior del golpe. ¿Por qué? Porque no queremos que esté moviendo. Esto es un ejemplo de dónde estamos. Aquí estamos hablando de la pieza alimentando. Llegó a su punto y está bien en su punto, sí o no. La única manera de checarlo es cuando la pieza está estable. Entonces va a ser, en este caso, no cuando está alimentando la pieza y no cuando se corta la pieza, es cuando ya llegó a su punto. Entonces vamos a poner la ventana de revisión en este punto. Este es lo del doblez, lo mismo, cuando llega a su punto en la parte, cuando está cerrado el troquel, allí es donde lo podemos checar. ¿Por qué? Porque no está moviendo. Yo sé que tienen preguntas y les pido que cuando reciben el PDF de la presentación, lo vayan revisando y me hagan las preguntas porque honestamente les quiero ayudar. Y quiero que tengan procesos altamente eficientes donde las piezas salen bien y pueden controlar el proceso. Regresando aquí y aquí, estamos viendo lo mismo, pero en la pantalla. Entonces, este es el ángulo donde estamos checando
estamos checando la ventana de revisiones de 185 grados a 195 grados. Y entonces allí podemos ver que lo mínimo que leímos es 91 grados. ¿Cómo? Porque ya hicimos acá que ya pusimos el sensor que debería. Y en este ejemplo, obviamente, no está fuera de límite. La parte de abajo es 90 y la parte más arriba es en este caso no me acuerdo cuánto era. Pero ¿qué pasa cuando sí sale afuera? Perdón. Cuando sí sale afuera, nos da esto. Oye, estamos llegando a un punto crítico o llegamos al punto crítico. Estamos hablando de el aviso está a 90. ¿Por qué queremos un aviso? Para poder cambiar el proceso un poquito. Lo que no queremos es que llegue a 91. ¿Por qué? Porque va a parar la prensa. Entonces, cuando vemos el estatus, llegó aquí a 90 diciéndonos, oye, no vamos a parar porque estamos todavía dentro, pero estamos llegando a su punto. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ay, ok. De aquí, ¿qué tipo de revisión vamos a hacer? Básicamente, son picos y con los picos podemos checar ranuras y todo esto, lo que estamos haciendo aquí. Si notan, aquí está el láser y cuando pasa por las ranuras para checarlos, nos dice, ¿cada ranura está a su corte correcto, sí o no? Y checa los tres aquí, después vuelve a checar aquí durante el movimiento de las piezas. También tenemos el valor bajo. Lo que queremos es estar seguro que todos los valores estén entre los límites, como ven aquí. El valor promedio. Y este es la que siempre deberían estar usando. ¿Por qué? Porque hay tanta interferencia eléctrica en una planta de estampado que causa problemas y es muy ruidoso, hay mucho que influye. Entonces, si toman el promedio de lo que están viendo, que sería en este caso lo que ven en verde, aunque sube y baja mucho, este valor será el más útil para ustedes. Y aquí lo pueden ver en este caso, estamos usando para medir el valor promedio. El tipo de entrada es de 0 a 10 voltios, que es el más común, y hay un filtro para prevenir los ruidos eléctricos que ocurren. Y estamos hablando de qué tira y qué estación. Tira 1, estación 3, porque sabemos que podemos tener dos lados, la mano derecha y la mano izquierda, y mucho de eso lo tienen los T1 y los T2 para la industria automotriz. ¿Qué límites y acciones? Tenemos que tener límites y tomar acciones de acuerdo a lo que cuando estamos llegando a los límites. En este caso, si llegamos al límite de 91, vamos a marcar la pieza como mala. En el límite de 90, vamos a mostrar que, oye, tenemos un problema. El de abajo también vamos a mostrar que tenemos una pieza y si baja menos a 89, la vamos a marcar como una pieza mala. Y este es el caso que ya vimos. Ok. Lo que queremos asegurar es que si esta pieza está mala, la tenemos que marcar. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar solamente esta pieza. Esta es estación 1 a estación 8, pero podemos tener más. Podemos tener estaciones virtuales. ¿Por qué? Porque podemos tener, hay material, estamos viendo si hay material aquí.
cuál es el espesor del material, lo estamos viendo aquí. No es un proceso adentro, solamente son estaciones virtuales dándonos información. Y la estación 11 y 12 lo vamos a ver después. ¿Qué pasa cuando tenemos dos tiras? Porque tenemos mano izquierda y mano derecha. Es lo mismo. Cada tira tiene su estación y lo estamos monitoreando. Vamos a rastrear si la pieza está buena, mala, o si la estación está vacío, o no es buena, no es mala, o no está vacío. Hay muchas cosas que tenemos que checar y todo esto se acopla al monitor de tonelaje, protección de troquel, sensores analógicos y sensores digitales. ¿Qué pasa cuando tenemos una pieza buena? Ok, vamos a suponer que en cada caja quieren 1000 piezas. Tenemos esta palanca aquí. Cuando sale la pieza, tenemos un conteo, estamos monitoreando. Todas las piezas buenas salen y salen aquí. Cuando esto llega a 1000, tenemos un servomotor que presiona, que mueve esta palanca para que cierre aquí y las piezas empiezan a llenar esta otra caja. Cuando llega a 1000, ya han cambiado aquí y automáticamente por el conteo cambia para acá. Esas son cosas que podemos hacer para eliminar que hay gente aquí parado contando piezas. Lo combinamos con el die protection para asegurar que solamente piezas buenas son las que salen. Y voy a pasar rápidamente por esto. Esto es una manera de rastrear. Tenemos dos tiras, el tira 1 y tira 2. En este caso, estamos rastreando el número 6 y el número 15. Y con cada golpe, esto va a mover para acá. Y cuando llega a salir la pieza 15 que sigue moviendo, cuando sale, la vamos a mandar al scrap. Y esto es un ejemplo de esto, lo que están viendo aquí, lo pueden hacer con troqueles que ya tienen. Cuando sale estas piezas que están en rojo, porque el sistema lo checó, dijo que la pieza está mala, cuando llega aquí a este punto, esto va a cerrar, va a salir la pieza y va a ir al scrap. Y tomamos cuenta que tenemos una pieza de scrap que entró a esta caja y automáticamente regresa a su punto normal para que todas las demás piezas entren a su caja de piezas buenas. Y estamos monitoreando para tener la tasa de partes malas contra partes buenas. Y el sistema estamos viendo cuáles piezas están saliendo malas y cuáles están saliendo buenas usando los sensores. ¿Por qué lo queremos así? ¿Por qué no con golpes? Porque podemos hacer 20 golpes de prueba y van a decir, bueno, ya tenemos 20 piezas. No, no es así. Queremos solamente monitorear las piezas buenas que salen y las piezas malas que salen. Aquí tengo un muy buen ejemplo de sensores de color. Estamos checando colores aquí, el espesor del material, si se dobló el material en el proceso de entrar. Todo esto lo podemos ver. Esto es un ejemplo de un sensor asegurando que el pisador está en su posición. ¿Qué pasa cuando no? Cuando hay una rebaba se para el proceso y nos manda una señal de que tenemos que eliminar el problema. Volvemos a ver, está trabajando bien hasta que sale esta rebaba. Esto es un ejemplo como vimos aquí. Estamos buscando, ¿hay doblez o hay material? Puede ser cualquier de las dos. Este está buscando el final de rollo. Cuando ya no hay acero, se para diciendo que ya no hay lámina. En este caso, estamos asegurando que no se dobla el material. Ok, y al final, ¿salió la pieza sí o no? No queremos saberlo aquí,
¿Por qué? Porque si toca este sensor y lo tenemos programado solamente para ver qué pasa si se quedó medio adentro y no salió completamente el sensor, la pieza. Lo que queremos es que el sensor vea la parte frontal y la parte trasera para asegurar que salió por completo. Esto es aquí está la raya buscando, esto es como se ve. Básicamente funciona, estamos revisando que sí salió la pieza por completo. Este es otro, entra, rebota y baja y estos sensores lo están revisando. Además de poder hacerlo con digitales, estos son digitales checando si se sobrealimentó, porque esto va a girar hacia allá si no llegó a su punto y va a tocar o va a empujar y va a tocar Si está en su punto perfecto, no activa los sensores. El mejor es el análogo, porque lo que hacemos es, cuando está en su punto perfecto, ya lo sabemos si está antes o después. Este sensor tiene la habilidad de hacerlo con computación. Recuerdan que sabemos cuáles son las medidas al principio. Y en este caso, quiero hablar de colores porque tengo un fabricante que el martes hablamos de soldando en los rollos durante el proceso. Y el comentario que les hice era que si donde está soldado, esa pieza va a ser rechazada. ¿Y cómo lo saben si estamos corriendo todo monitoreado? En el caso de este amigo mío que tiene su planta, mi sugerencia fue que le pidiera al coil welder, al fabricante del equipo para soldar, que pusiera una línea de color azul. Entonces, después o sobre la soldadura. Entonces, cuando suelda, detrás de la soldadura viene una línea bastante ancho de pintura azul. Cuando entra al proceso, quiero que lo vean, automáticamente cuando pasa por el sensor de colores, el sistema dice, esta pieza que vamos a ver durante el proceso, la van a tener que mandar a scrap. ¿Por qué? Porque vio el sensor de color. El sensor vio el color azul y ya sabe que es una pieza de rechazo. ¿Por qué? Lo configuramos para ver si vemos el color azul, va a ser una pieza de rechazo. Y eso lo hacemos automáticamente. Esto es un ejemplo donde el sensor está viendo si está en su posición, si ¿cómo se llama? Si esta pieza está perfectamente en su ángulo, sí o no. Aquí tenemos un sensor y en este caso tenemos un motor, un servomotor que si el ángulo no está correcto, después de 3 golpes, sí está dentro del límite, pero si se está acercando al límite, le pedimos al motor que automáticamente ajusta un cam que está acá adentro para empujar un poquito más o salir un poquito más hacia atrás el sensor de doblez. Y este motor aquí solo mide 3 por 3 por 5 pulgadas, es muy pequeño, pero activa hay un cam acá adentro para asegurar que automáticamente cuando estamos cercando al límite que podemos modificar internamente sin parar la prensa ese ángulo. Y aquí es el ejemplo hay una palanca aquí y cambia de lados donde sale la pieza. Todo es automático. Y perdón, yo sé, como el martes ando a una velocidad enorme, pero quiero que sepan que los sistemas de control son muy avanzados, pero los precios no tanto. Y los sistemas pueden funcionar a 2,000 golpes por minuto. Hay muchos beneficios de esta tecnología y pueden ser implementados en lo que ya tienen y mucho más allá en términos para troqueles nuevos y para
como siempre les dejo esto, que son compañías exitosas, 1 o más prensas por operador, medición automática de la calidad de las piezas, 0 ppm entrega al cliente, nunca queremos entregar piezas malas, personal muy capacitado, gracias por su asistencia, porque son mucho más capacitados. Hay una cifra que dice que una persona capacitado le da de utilidad a una empresa 4 veces más que una persona no capacitado. Y siempre estamos mejorando, mejoramiento continuo de los sistemas. Y allí tienen mi información. Damas y caballeros, 1000 disculpas por la rapidez y por tenerlos más tiempo de lo que habían planeado. Estoy aquí para servirles. Mándame un correo y me encantaría ayudarlos en solamente la parte intelectual de cómo mejorar y cómo enfocarnos en mejorando los sistemas. Recuerdan esto lo pueden tener en sus prensas y les puedo, me mandan correos y les digo cómo hacerlo y nos hablan o hablan con cualquier proveedor para ayudarlos a mejorar el proceso y no es costoso. Es utilizando un término español, es bueno, bonito y barato en términos del costo de un troquel y el costo de prensas y el costo de líneas de alimentación. Les agradezco mucho el tiempo, es un honor, una bendición para mí estar con ustedes y me encantaría estar de frente porque agarro mucha energía por parte de ustedes, porque aprendo mucho con las preguntas que hacen y ustedes tienen cosas que ven en su planta que son únicos y yo quiero aprender de eso. Y les agradezco su atención y el tiempo que me han dedicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Robert, por tu presentación. Y con esto damos por terminados los seminarios web de este día. Además, les informo y les solicito que las preguntas que no hayan recibido respuesta por la premura del tiempo, les ofrezco una disculpa por ello, pero pueden enviárselas directamente al ponente o a ambos, si quedaron algunas dudas sobre las mismas, a los correos electrónicos correspondientes. Ahora, nuevamente les damos las gracias por haber participado en el programa de este día. Esperamos que la experiencia les haya sido de valor y satisfactoria. Poco después les será enviada una forma de evaluación, la cual les solicitamos responder y regresar. Pues en ella, al recibir la respuesta a la misma, ustedes recibirán un enlace para que puedan descargar estas presentaciones y de la misma forma puedan volver a ver los videos o compartirlos con sus compañeros de trabajo. Asimismo, esperamos nos puedan acompañar nuevamente en nuestro próximo seminario el día 19 de octubre. Por hoy les damos las gracias y esperamos contar con su participación nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.